Hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3 y quiero que mantengan sus Biblias abiertas ahí en esta porción de las Escrituras. Colosenses capítulo 3 y vamos a seguir reflexionando en los versos 3 y 4, aunque cuando lo lea vamos a leer desde el 1 al 4. Repito, Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Oremos. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias también por este día. Señor, queremos pedir tu ayuda ahora para exponer tu palabra y permite que tu palabra pueda llenar nuestras vidas, Señor, y pueda hacer la obra para la cual tú la has enviado. Perdona nuestros pecados, Señor, y tómanos ahora en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén. Le he puesto por título a este mensaje, Glorificados por su muerte. Y hace unos días, mientras iba al trabajo, escuchaba algunas noticias en la radio y Oscar Asa estaba haciendo un comentario en el cual hablaba acerca de un aspirante al concurso de Nuestra Belleza Latina. Y se refería a la muchacha como una muchacha muy elegante y muy hermosa. Según él, le preguntaron en una entrevista si ella sabía quién fue Nelson Mandela, a lo que la muchacha, sin titubear, contestó: sí, fue el fundador del concurso Nuestra Belleza Latina. Preguntamos, ¿qué es lo que el mundo realmente premia? ¿Qué es lo que el mundo realmente premia? Los romanos usaron las famosas coronas de laureles para reconocer la gloria de los que ganaban en sus populares juegos. Una corona que no perduraba para recordar la futilidad del ser humano. Hoy se usan medallas para hacer más perdurable el reconocimiento. Por eso no nos asombra que nuestra generación esté dispuesta a luchar contra las arrugas, tanto más que contra el cáncer, el mal de Alzheimer o cualquier otro mal que el ser humano padezca. El mundo solo puede premiar lo que se ve. El mundo solo puede premiar lo que se ve. Los cristianos esperamos el premio, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La Biblia nos habla de esta herencia que nosotros tenemos en Cristo. Y dice que es una herencia incorruptible, es decir, no se corrompe, no se destruye, incontaminada, no tiene manchas, e inmarcesible, no se marchita. Esa es la herencia que tienen los hijos de Dios. Pero dice que esta herencia está reservada en los cielos para vosotros, para todos aquellos que han creído verdaderamente en Cristo. Ahora la Biblia, el apóstol Pedro, hablando acerca de quiénes eran estos que van a recibir esta corona, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 1, dice quiénes son. Y en 2 de Pedro capítulo 1, verso 1, vuelve y reafirma quiénes son. Y dice así: los fieles, los elegidos, los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esos son los que esperan esta herencia. Aquellos que han sido elegidos y que han alcanzado por la fe en el Señor Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esos son los que heredarán el reino de los cielos. La muerte de Cristo es la garantía de nuestra participación de su gloria. Dice Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y este es un pasaje muy hermoso y muy maravilloso. La palabra Cristo aparece 4 veces en este pasaje. Y el pronombre Él aparece una vez. Así que pudiéramos decir que 5 veces se nos habla ahí acerca de Cristo de una forma directa. Si quitáramos el nombre de Cristo de este pasaje, nos quedaríamos sin nada. Perdería totalmente el sentido. Y esto nos habla de que es trascendental la persona de Cristo y que es bien importante para nosotros el saber quién es Cristo y qué es lo que nosotros tenemos por medio de Él. Nuestra esperanza, hermanos, está totalmente en el Señor Jesucristo. Así que por la muerte de Cristo tenemos entrada en su gloria. Únicamente por la muerte de Cristo nosotros tenemos entrada en su gloria. Y hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. En primer lugar, porque habéis muerto. Su muerte nos salva. Nosotros hemos muerto con Cristo. Y el hecho de saber que hemos muerto con Cristo nos garantiza que su muerte nos salva a cada uno de nosotros. Él es el medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Por su muerte morimos y por su muerte vivimos. Por su justicia, Él es el autor de eterna salvación. Por esa justicia es que Él es el autor de eterna salvación. Y si nosotros hemos creído en Él, si nosotros hemos muerto con Él, sabemos que también viviremos con Él. Así que morir con Cristo es creer que la muerte de Cristo es para mí, que por esa muerte yo tengo vida, yo tengo perdón, yo estoy reconciliado con Dios, que no hay ninguna condenación para mí, únicamente porque yo he muerto con Cristo. La muerte de Cristo y sus implicaciones. Pudiéramos decir que Cristo no murió para ser glorificado, como algunos creen y enseñan. Cristo no murió para ser glorificado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En este pasaje nosotros vemos que Cristo es Dios y que es un Dios de gloria, es glorioso y que esa gloria siempre le ha pertenecido. Dice, antes que el mundo fuera creado, Él tenía esa gloria. Así que Cristo no murió en la cruz para ser glorificado. No, Cristo siempre ha sido Dios de gloria. Cristo no se glorificó a sí mismo. Dice la Biblia ahí en Hebreos, capítulo 5, hablando acerca de esta cuestión, lo siguiente, en el verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nosotros podemos ver que Cristo es glorioso. Cristo es maravilloso. Y por medio de Cristo, hermanos, es que nosotros también podemos tener entrada a la gloria. Así que las implicaciones de la muerte de Cristo son importantes para el creyente y para lo que nosotros podemos tener. Porque si algo tenemos es a través de Cristo. No es por nada que nosotros hagamos, ni nada que nosotros nos merezcamos, sino únicamente a través de la obra de Cristo. Dice la Biblia que Cristo murió para redimir un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que Cristo fue ahí a la cruz para redimir un pueblo. Y que este era un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Un pueblo que Él escogió, que le pertenece. Pero que ese pueblo iba a ser también celoso de buenas obras. Y eso está en Tito 2:14. Ahí se nos habla de esto. Cristo murió para hacernos participantes de su gloria. Ahí en Hebreos 3, verso 14,
nos habla de esto también. Dice lo siguiente: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjese cómo dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos nuestra confianza, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la muerte. Al morir con Cristo, somos hechos participantes de Cristo y de cada una de las bendiciones que nosotros tenemos en Él. Ahí en Efesios capítulo 1, del verso 3 en adelante, se nos habla de las bendiciones que nosotros podemos tener en Cristo. Y quiero leer solo el verso 3 porque es un pasaje muy rico, pero no tenemos el tiempo para dedicarle en esta mañana a esa porción de las Escrituras. Dice ahí el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo nosotros lo tenemos todo. Con Cristo todo. Sin Cristo nada. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque hay algunos que no tienen realmente a Cristo. Y la Biblia nos habla de la importancia de Cristo para nuestras vidas. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1 y el verso 30, dice: más por Él, más por Cristo, estáis vosotros, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros no nos podemos gloriar en nosotros. Nosotros no nos podemos gloriar en nuestras habilidades, en nuestra obra, en nada que nosotros hagamos, porque delante de Dios eso es como trapos de inmundicia. En nuestra justicia, como decía el apóstol Pablo, se ha hallado no teniendo mi propia justicia. No según mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por medio de Cristo. Y esa es la justicia que vale delante de Dios. Y aquí lo está diciendo que Cristo nos ha sido hecho justicia, santificación y redención. Es decir que es importante el que nosotros tengamos claro quién es Cristo y cuál es el valor de la muerte de Cristo, cuáles son las implicaciones de la muerte de Cristo para con cada uno de nosotros, sus hijos. Son implicaciones bien serias y es por eso que nosotros tenemos que estar claros lo que creemos acerca de Cristo. Ahora, hemos muerto en Cristo. La muerte de Cristo es la muerte que nos liberta del poder de la ley. Esa es la muerte que nos libera a nosotros del poder de la ley. Y ahí en Colosenses, en el capítulo 2, el verso 13, dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo aquello que nos condenaba a nosotros, el Señor Jesucristo lo llevó allí en la cruz. El Señor Jesucristo con su muerte en la cruz lo quitó. Y es por eso que nosotros podemos tener salvación, podemos tener redención. Únicamente por medio de Cristo. Por eso es que estamos muertos en Cristo. Porque al apropiarnos de la muerte de Cristo, nosotros podemos tener vida. Ahora la muerte de Cristo nos liberta del poder de la ley. Nos liberta del pecado. Porque ya no estamos bajo la condenación. Ya no hay condenación para nosotros. Y el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, ahí en el capítulo 8, en el verso 1, dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está verdaderamente en Cristo, usted no tiene que tener temor, porque no hay condenación. Porque usted está en Cristo. Ahora, uno tiene que estar asegurado y saber si realmente usted está en Cristo. Ahí es donde está la pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy yo realmente en Cristo? ¿O yo soy un religioso más? Porque todo el mundo dice creer en Cristo. Todo el mundo dice creer en Cristo y amar a Cristo. Pero cuando uno conoce la palabra de Cristo y lo que Él dice, uno dice, bueno, fulano dice que él ama a Cristo y que Él está en Cristo, pero por lo que dice aquí Cristo mismo, parece que Él no está. Y entonces tenemos que estar claros con relación a cada una de estas cosas. Nos liberta de la muerte, porque ya Cristo murió. La muerte no se enseñoreará más de vosotros. Como Cristo murió, la muerte no se enseñoreará más de vosotros. Fue vencida allí en la cruz. El Señor venció la muerte ahí en la cruz al morir y resucitar al tercer día. Y esa es la esperanza que también nosotros tenemos. El saber que si Él murió y resucitó, también nosotros viviremos con Él. Nos levantaremos del polvo en su venida. Esa es la esperanza que aguarda al creyente. Cuando murió Lázaro y Jesús resucitó le resucitó, Él, dirigiéndose a una de sus hermanas, le habló y dijo, ¿tú crees esto? Sí, yo creo en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Es decir, que Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en Cristo sabe que tiene vida, sabe que se levantará de entre los muertos en su venida. Y eso es lo que nos da uno de los beneficios que nosotros tenemos en la muerte en Cristo. Al morir en Cristo, el saber que la resurrección es una posesión nuestra, es algo que Dios nos ha garantizado a aquellos que hemos creído en Él. Dice también en 1 Corintios 15, 26, dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya el Señor la venció allí, pero en su segunda venida no habrá muerte y reinaremos por siempre con el Señor. Las primeras cosas, las cosas de este tiempo, dice, pasaron. No habrá más memoria de ellas. Pero eso es por estar en Cristo, por haber muertos con Cristo. La muerte que nos libera también de la carne, dice, porque ahora vivimos conforme al Espíritu. La muerte de Cristo es liberadora. Dice ahí en Romanos 7, en el verso 4, lo siguiente, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjese cómo dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, la ley no nos puede condenar. La Biblia dice aquí en Romanos que la ley de Dios es buena, que es perfecta, que es justa. La ley revela el carácter de Dios. Pero como nosotros somos imperfectos, somos pecadores y de continuo buscamos al mal, por eso es que la ley nos condena. Porque ella muestra todas las cosas que están mal. Y nosotros no podemos rendir una obediencia perfecta a la ley. Nosotros siempre vamos a desobedecer la ley. Ahora, el que rindió una obediencia perfecta a la ley fue Cristo. Y el hecho de nosotros morir con Cristo
esa obediencia de Cristo es cargada a mi cuenta. Esa justicia de Cristo es cargada a mi cuenta. Por eso Dios nos ve como justo. Pero fíjese cómo dice el pasaje: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, que la única forma de que la ley no nos condene es habiendo muerto con Cristo. Habiendo creído en Cristo. Sigue diciendo, para que seáis de otro. Para que seáis de otro. Nosotros somos de alguien. Somos de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Dice otro pasaje de la Escritura que fuimos comprados por precio. El Señor nos ha comprado. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que nosotros, ¿de quién somos? Si hemos muerto con Él, somos de Cristo. Él fue el que se levantó de entre los muertos. Pero hay otra implicación ahí, en ese texto. Dice, a fin de que demos fruto. Si nosotros estamos verdaderamente en Cristo, nuestras vidas van a dar fruto. El Señor Jesús va a obrar en nuestras vidas y nuestras vidas van a dar frutos. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos va a inclinar a nosotros a lo bueno. Por eso dice la Biblia que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios nos va a estar guiando para que nosotros podamos anhelar las cosas espirituales. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza adámica nos va a arrastrar al pecado. Eso es lo que ella quiere, arrastrarnos continuamente al pecado. Pero Dios ha puesto una naturaleza nueva en nosotros y ha puesto un deseo nuevo en nosotros, y es gloriarnos en Cristo. Por eso dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. El Señor, cuando nos salvó, y esa es la obra de la salvación, Dios está haciendo una obra en nosotros. Dios nos ha salvado, pero Dios también nos ha santificado y nos continúa santificando hasta que nosotros seamos maduros. Sabemos que en este mundo no vamos a alcanzar esa santificación perfecta. Eso lo vamos a alcanzar en la glorificación. Pero Dios está obrando en nosotros. Y es por eso que cuando nosotros fallamos y desobedecemos a Dios, hay dolor en nuestros corazones. Hay tristeza. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Usted le pertenece. Pero el que no es de Dios puede hacer cualquier cosa y todo está normal. ¿Por qué? Porque él no es hijo de Dios. Dice también ahí en Romanos, en el capítulo 6, el verso 12, lo siguiente. 6:12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Nosotros decíamos ahorita que le pertenecíamos a alguien, le pertenecemos a Cristo. Dice este pasaje que no reine el pecado en vosotros. El pecado no es nuestro rey. El pecado no es nuestro rey, ha sido destronado por Cristo. Nuestro rey es Cristo. Y por eso es que a Cristo nosotros tenemos que seguir. Ahora, la muerte de Cristo nos asegura una esperanza gloriosa. Y aún en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, nosotros sabemos que tenemos en Cristo una esperanza de gloria. Por la muerte de Cristo podemos tener la certeza de que este lado de la eternidad, cualquier tribulación es momentánea, no es eterna.
pero la eternidad, cualquier tribulación es momentánea, no es eterna. Pero esas tribulaciones producen eterno peso de gloria. Las tribulaciones aquí no van a ser eternas. Pero sí es verdad que las tribulaciones y las pruebas que el creyente enfrenta producen en nosotros un eterno peso de gloria. Dios usa todas esas cosas para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, para llevarnos a la perfección. Jacobo Michelino, Giovanni Pelanchon, Magdalena Fontaine, Daniel Rebel, Jacobo Vironé. Quizás estos nombres no te suenen, no son muy populares. Ahora en el libro de los mártires de John Fox aparecen estos nombres protagonizando la persecución más cruenta que experimentó la fe cristiana en todos los tiempos. La persecución del Piemonte en la ciudad de Lucerna. Magdalena Fontaine era una niña de 10 años. Fue violada y descuartizada delante de su padre y todo esto sufrieron de manera indecible, pero mientras pudieron hablar no cesaron de glorificar a Dios, dando fe de que en medio de las mayores pruebas Dios se hace presente y Dios muestra su gloria. Como han cambiado los tiempos, ¿verdad? Como han cambiado los tiempos. Estos hombres y aquellos creyentes, porque había mujeres allí también, y vemos a esta niña, cómo fue martirizada, cómo tuvo que sufrir todas estas cosas. Y ahí su padre viéndola sufrir, pero a pesar de eso no claudicaron en su fe, sino que se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Y lo que hicieron fue que mientras enfrentaban esa prueba, que estaban ahí muriendo, glorificaron el nombre de Dios. Mientras pudieron, estuvieron glorificando el nombre de Dios. Hermano, en medio de nuestras mayores dificultades, Dios hace patente su gloria. Y Dios es el que puede fortalecernos a nosotros para que nosotros podamos glorificarle en medio de cualquier circunstancia, por dura que sea. En medio de cualquier experiencia, por difícil que sea. Es Dios el único que puede ayudarnos a pasar por cualquiera de estas circunstancias. El que ayudó a estas personas que yo mencioné fue el Señor. Y a través de la historia ha habido muchos que han sido capaces de mantenerse firmes a su fe, sencillamente porque han estado en Cristo, porque han muerto con Cristo y porque conocen cuáles son las esperanzas que tienen en Cristo. Pero eso, porque estas personas sabían cuál era su esperanza y qué era lo que Cristo les había dado. Por eso podían permanecer firmes. No es lo mismo ser cristiano que ser religioso. A veces nosotros pensamos que esto es lo mismo y no es lo mismo. Ser cristiano es que nosotros hemos sido alcanzados por la sangre de Cristo. Hemos sido adoptados como hijos de Dios y somos seguidores de Él. Pero ser religioso, cualquiera puede tener una religión. Es decir, algo, pero no necesariamente estar comprometido propiamente con esa fe. Pero estas personas que yo mencioné estaban comprometidas con la fe. Y sabían en quién habían creído. Sabían que habían creído en aquel que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Estas personas sabían en quién habían creído. Y es menester que nosotros, los hijos de Dios, hoy sepamos en quién hemos creído. Que nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios de victoria. Y que aunque nos toque pasar por adversidades, no nos abandonará. Sino que estará con nosotros, sosteniéndonos y dándonos la fuerza para seguir adelante. Dios siempre es fiel. Pero como han cambiado los tiempos, la epidemia de la prosperidad que azota a la iglesia de hoy incentiva a crecer en peso, pero no en el eterno, ni el de gloria, sino en el del dinero, en el peso de ahora. No hay pasión por lo eterno.
Este movimiento no tiene pasión por lo eterno. Como dice el título de uno de sus libros, Tu mejor vida ahora. Esa es la falsa meta que a muchos has desvirtuado. Tu mejor vida ahora. Todo es aquí, todo es aquí. Estos predicadores lo que promueven es que todo es aquí, en este mundo, en este tiempo. Tu mejor vida es ahora. Olvídate de cuando tú mueras, ahora es el tiempo. Eso es lo mismo que enseña el mundo. Aprovecha ahora. Vive tu vida en tus placeres, que eso es lo que te va a llevar cuando mueras. Esta es la frase que nosotros oíamos antes. Aprovecha y disfruta ahora, que eso es lo que te vas a llevar cuando mueras. Pero ahora estos predicadores lo han modernizado un poquito más y le dicen, tu mejor vida ahora. Pero es lo mismo, están diciendo lo mismo. Pero esa no es la esperanza del creyente. Ni eso es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios nos manda a tener nuestra mirada únicamente puesta en el Señor Jesucristo. Y este pasaje de Colosenses, precisamente, eso es lo que nos enseña. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este pasaje nos exhorta, y como hablábamos anteriormente, que nosotros teníamos que deleitarnos en Cristo, gozarnos en Cristo, que nuestra pasión es Cristo. Si hemos sido redimidos con Él, esa debe ser nuestra pasión. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Y se nos llama aquí la atención a no mirar a las cosas de este mundo, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos mirar a Cristo. Las tribulaciones producen en nosotros un eterno peso, no el que se guarda en el banco, el que se guarda en la gloria. Eso es lo que producen las tribulaciones y las pruebas en la vida del creyente. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8:17, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo estaba seguro, por eso dice, pues tengo por cierto, estoy seguro, estoy convencido. Esta es mi esperanza, que las aflicciones de este mundo, las pruebas que vienen a mi vida, no se pueden comparar con lo que Dios ha preparado para los que le aman. Muertos para vivir. Hemos muerto en Cristo, pero para vivir, para tener una vida verdadera, una vida plena. Hemos muerto a nuestra vida de pecado para vivir la vida de Cristo. Fíjese, hemos muerto a nuestra vida de pecado para vivir la vida de Cristo. Eso es ser cristiano. Vivir la vida de Cristo. Estar apasionado con Cristo y con su vida. Estar apasionado con su palabra y desear vivir su palabra. Por eso cuando usted falla, usted siente dolor y tristeza. Es por eso, porque usted es un hijo y usted no quisiera fallar. Qué bueno es que podamos anhelar vivir la vida de Cristo. Ahora, esta vida de Cristo hay que vivirla por la fe. Únicamente puede ser vivida por la fe. Por eso el apóstol Pablo, ahí hablándole a los Gálatas, dice lo siguiente, en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive? Mas vive Cristo en mí. Qué bueno es que nosotros también podamos decir así. Yo no quiero vivir mi vida
Yo no quiero vivir en mis deseos pecaminosos. No, yo quiero vivir la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que me toca vivir en este tiempo, sean 50 años, 60, 20, 30, lo que me toca vivir en este tiempo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno es que podamos vivir en la fe del Hijo de Dios. Que nuestra mirada pueda estar en Cristo, que nosotros podamos estar confiando en Cristo y en lo que Él ha hecho en favor nuestro. También dice la palabra de Dios ahí en Tito, capítulo 2, verso 13, pasaje con el cual yo me identifico mucho. Tito 2, el verso 13. Y se nos habla de cómo vivir en este siglo. Ya vimos viviendo por la fe, ahora cómo vivir en este siglo, cómo vivir en este mundo, en este tiempo que nos ha tocado a nosotros. Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y es algo que no podemos perder de vista. Estas personas que yo mencioné ahorita, que sufrieron el martirio, y otros que yo no he mencionado, vivieron por la fe. Y vivieron en su tiempo, pero por la fe. Ahora dice ahí Tito 2:13 lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir en este mundo con nuestra mirada en Cristo, en su manifestación. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza feliz, gloriosa. Dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que mientras nosotros estemos en este mundo, debemos tener nuestra mirada en Cristo. Y debemos vivir de esa manera. Tenemos que estar aguardando su venida, esperando su venida, deseoso de su venida. Pero el verso anterior dice, el verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ahí viene hablando de la gracia de Dios, lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. Dice que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí es donde nos está guiando Dios. Y en nuestro caminar en este mundo, eso es lo que Dios va a estar haciendo en nuestras vidas. Dios va a estar tratando con usted y guiándole a este caminar en este mundo. A renunciar a los deseos mundanos. A eso es a lo que le va a llevar Dios. A los placeres pecaminosos, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es la obra de Dios en nuestras vidas. Es la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Le va a guiar a renunciar al pecado y a vivir. Le enseña a vivir, cómo usted debe vivir la fe en medio de este mundo convulso. Dice, a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No importa cómo esté viviendo las personas de afuera, no importa cuánta violencia haya, no importa cuán corrompidos ellos puedan estar, así estábamos nosotros también. Ahora no se nos manda a vivir como ellos, se nos manda a vivir entre ellos, pero a vivir como Cristo. Y la gracia de Dios es la que nos lleva a nosotros a poder vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Y la gracia de Dios es la que nos enseña que debemos aguardar la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nadie más nos va a enseñar eso, solamente Dios. Lo va a hacer con su gracia a través de su Espíritu, tratando con nosotros, viviendo para Cristo.
Ahí en 2 Corintios, el capítulo 5 de 2 Corintios, dice lo siguiente, el verso 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora ahí nos dice para quién nosotros debemos vivir. Si nosotros hemos muerto con Cristo, fíjese, si nosotros hemos muerto con Cristo y hemos sido adoptados como hijos de Dios, aquí nos dice cómo nosotros, para quién nosotros debemos vivir. Dice que no debemos vivir para nosotros, sino para Él. Dice, y por todos murió para que los que viven, los que tienen vida eterna, dice, ya no vivan para sí. Yo no puedo vivir para mí. Es decir, según mi criterio, según mi voluntad, según lo que yo quiero hacer. No, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y dice, me perdí, es el 15, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para quién es que nosotros tenemos que vivir? Para Cristo, hermano. Para Cristo. Esa debe ser nuestra motivación para vivir. Vivir para Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo también le está hablando a esta iglesia de Corintios, que la motivación que ellos tenían, que debían tener para vivir era Cristo. Porque Él es también el que murió y el que resucitó y el que nos ha dado vida. Entonces, nosotros debemos vivir para Él, porque Él nos ha comprado con precio. Y por eso debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos mortales. Y no debemos obedecer al pecado, sino que debemos obedecer a nuestro Dios. Una vida escondida con Cristo. Ahora, una vida escondida con Cristo nos muestra que nosotros tenemos vida ahora. Escondida con Cristo en Dios. Ahí en Romanos 8:1 fue un texto que ya vimos ahorita, pero lo volvemos a leer. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, no hay condenación, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no hay condenación. Nada nos puede apartar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni espada, ni peligro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni la muerte. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nosotros le pertenecemos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso porque nosotros hemos muerto con Cristo. Son los beneficios de morir con Cristo, el saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque Cristo es el mediador. Cristo es el mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Así que estamos protegidos, guardados, cuidados, estamos seguros en Cristo. Él es quien hace posible que nosotros permanezcamos. Quiero leerle 2 de Timoteo en el capítulo 1, el verso 12. Y ahí dice lo siguiente, 2 de Timoteo 1, 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Hemos creído en Cristo. Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cristo es un Dios de poder. Y Él puede guardar nuestras vidas. Él puede proteger nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice Colosenses, que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Nuestras vidas, las vidas de aquellos que han muerto en Cristo, están escondidas con Cristo en Dios. Él es poderoso para hacerlo.
Ahora, todo lo debemos a Cristo. Si quitamos a Cristo de estos dos textos, nos quedamos sin nada. Pierden su significado, pierden su sentido. Si nosotros quitamos a Cristo de este texto de Colosenses 3, pierde todo su significado el pasaje. Porque toda la bendición y todo lo que nosotros podemos tener es a través de Cristo. Y algunos han querido añadir y algunos enseñan y dicen, no, María, no, San Lázaro, no, tal santo y más cual. Pero la Biblia dice que es Cristo. Y este pasaje propiamente, ya que estamos hablando de él, dice que es Cristo. Que a quien nosotros tenemos que mirar es a Cristo. Y que en quien nuestra vida está escondida, está protegida en Dios, es en Cristo. Así que todo es a través de Cristo. No hay otro mediador. No hay otro camino. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Jesús se lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Únicamente nuestra vida puede estar escondida en Dios a través de Cristo. Si usted va por otro camino, ya usted está mal. Y usted, aunque crea que va por un camino seguro, usted está mal. Usted no va a llegar al destino final de gloria con Dios. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Y eso fue lo que enseñó Jesús. Y la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros los seres humanos nos trazamos nuestros propios caminos y queremos llegar a Dios en nuestras formas, en nuestros términos, cuando Dios ha hablado con claridad y ha dicho cómo hacer las cosas. Entonces nosotros no podemos ir según nuestros términos, tenemos que ir según lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Estas palabras de Colosenses son una gran verdad, que traen seguridad y descanso en nuestro caminar en este mundo caído. Pero muchos cristianos viven ajenos o ignorantes a esta gran verdad. Hay creyentes que viven una vida de temor porque ignoran en su gran mayoría las Escrituras e ignoran los privilegios que nosotros tenemos al morir con Cristo. Estamos seguros, hermanos, en Cristo. Por eso es que sabemos que no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero eso lo sabemos nosotros. Pero hay otras personas que son creyentes y que ignoran estas verdades y viven una vida de temor y de tristeza. ¿Cuáles son los beneficios que imparte Dios al creyente por medio de la muerte de Cristo? Seguridad de vida eterna. Nosotros podemos saber que la vida eterna es una realidad, que es segura. Si nosotros hemos creído en el Señor, nosotros sabemos que tenemos la vida eterna. Dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice más la Biblia, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Te aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene, no dice tendrá, es tuya ya, desde el momento que creíste. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. No hay condenación. Si tú has muerto con Cristo, no hay condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna es tu posesión. No hay condenación en el infierno. Tus pecados, tu deuda ha sido perdonada, ha sido cancelada. Tú estás en paz con Dios. Has sido justificado, declarado justo. Eres absuelto. Has sido reconciliado con Dios de una vez y para siempre. Eres adoptado como un hijo de Dios con todos los privilegios. Eres hermano de Cristo y coheredero con Cristo, dice la Biblia. Todas esas cosas por haber creído en Cristo, por haber muerto con Cristo. Hay seguridad en nuestro caminar en este mundo.
el entender el alcance de la obra de Cristo y su gracia manifestada, trae seguridad al creyente y disipa el temor en nuestras vidas. Por eso es que dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros nos estamos gozando en Cristo, nos estamos deleitando en Cristo, podemos tener seguridad. Porque vamos a estar confiando en nuestro Salvador. Y vamos a estar confiando en su palabra. Y que lo que Él ha prometido es verdad. Y eso trae tranquilidad a nuestra alma. Pero nosotros necesitamos gozarnos y deleitarnos en Cristo. Así que hay seguridad y protección en tu caminar en este mundo. Por eso dice la Biblia ahí en 1 de Juan 4:4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso lo dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan 4:4. ¿Y quién es el que está en nosotros? Cristo. Por medio del Espíritu está en nosotros. Y Él es mayor. No hay nadie como Él. Él es el vencedor. Por tanto, nosotros podemos descansar y estar seguros en Cristo. Y el Salmo 23, tan popular también para los cristianos, nos enseña eso también. David, el escritor de este Salmo, tenía una relación íntima con Dios. Y por eso pudo escribir esas palabras, porque era lo que él había experimentado con Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay seguridad para el creyente que está en Cristo. Hay protección de Dios, hay cuidado de Dios. Hay alimento espiritual para el creyente que está en Cristo. Pero como dice el verso 4 del Salmo 23, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bueno es saber esa verdad. Que aunque tengamos que atravesar por pruebas difíciles, por pruebas duras, incluso enfrentar la misma muerte, dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la promesa. Cristo está con nosotros en todo momento, mis hermanos. Y eso trae seguridad a nuestras vidas. Gocémonos, deleitémonos en el Señor, anhelemos al Señor, gocémonos con la palabra del Señor, para que podamos vivir la fe como Él nos enseña en su palabra. Y esto trae seguridad a tu vida, trae tranquilidad y trae paz. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar y después quiero hacer unos anuncios. Corazón ese deseo, Dios, de buscarte más. Y de que nuestra mirada